Ok. Bueno, como les decía, mi nombre es Fernando, yo formo parte del equipo de Indutech y el día de hoy tenemos con ustedes un excelente webinar, ¿no? Un espacio de intercambio de información llamado Operaciones de Perforación Eficiente, Estrategias para el Éxito en la Construcción de Pozos de Petróleo y Gas, ¿no? Y como ya les presenté también hace un momento, esto va a ir de la mano del ingeniero Jorge García, un profesional con amplísima experiencia y bagaje en este rubro relacionado a todo lo que es la perforación de pozos de petróleo y de gas, ¿no? Que ha trabajado durante muchos años en proyectos de Brasil, Bolivia, China, Venezuela incluso, eh, y su experiencia está más que comprobada, ¿no? Entonces, de hecho, tanto para nosotros como centro de formación como para ustedes, va a ser de amplia utilidad y va a ser muy nutritivo este intercambio de información. No, nuevamente recordarles e invitarlos formalmente a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ¿no? O a visitarnos en nuestra página web, indutech.p, y en nuestras redes sociales, Indutech, Formación y Soluciones Industriales. Nosotros somos un centro de formación orientado a formar en este tipo de rubros y constantemente estamos haciendo este tipo de webinars, intercambio de información, etcétera, de forma gratuita para todos aquellos quienes deseen participar. Entonces, sin más ya dilación al tema, doy pase al ingeniero Jorge García. Nuevamente, bienvenido, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Ok, antes que nada agradecerle no solamente a Indutech, sino también a todos ustedes por tomarse el tiempo para asistir a esta charla, ¿no? La cual hemos denominado operaciones de perforación eficiente. Sobre todo el término eficiente viene, viene o se viene gestando por todo aquello. A nosotros nos van a medir básicamente son por los resultados y esos resultados tienen que ver mucho con lo que es la producción del pozo. Entonces, cuando hablamos del término eficiente, va mucho más allá de hacer un pozo de forma rápida o va mucho más allá de hacer un pozo competitivo, ¿no? Es un pozo útil, es un pozo que su producción se parezca a lo planificado. Entonces, ya de ahí radica el término de perforación eficiente. Puede ser que las anomalías o estructuras geológicas de la zona puedan complicar un poco más el tiempo planificado, pero si se está dentro del rango, dentro del valor de un 10% por encima o un 10% por debajo de la planificación general, entonces podemos decir que estamos cumpliendo con el objetivo. ¿Ok? Como le dijo Fernando, mi nombre es Jorge García, tengo venezolano, tengo 47 años de edad y 23 años dentro de la industria petrolera, más específicamente dentro del área de exploración y producción, dentro del área de perforación, completación y cover de pozos. Mi experiencia, como lo adelantó Fernando, va desde mi país, Venezuela, hasta la República Popular de China, pasando por Bolivia en el campo Mayayá, campo sumamente complejo y difícil, Brasil y ahora que radico en Argentina. Generalmente destacando en la planificación y ejecución de pozos de alta presión, alta temperatura, así como también pozos de gas y pozos horizontales. Siempre de la mano con enfoque, eficiencia, respetando las normas de seguridad y sobre todo las regulaciones ambientales y normas o leyes del área. ¿Ok? ¿Cómo vamos a discretizar la charla? Bueno, la charla la vamos a discretizar bajo este esquema, una pequeña introducción, la epistemología de la industria petrolera, la cadena de valor del petróleo y gas, siempre importante, taladros de perforación, tipos de pozos, proceso de perforación en sí, operaciones de perforación y los problemas más comunes dentro de la construcción del hoyo. ¿Ok? Como introducción, según uno de los reportes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en diciembre del año 2023, la producción mundial de petróleo crudo se estiló alrededor de 120.9 millones de barriles de petróleo por día, mientras que la de gas estaba entre 1.144.8 millones de pies cúbicos de gas por día. Todo esto generado a nivel mundo, ¿ok? Países OPEP. El mundo consume Hola. actualmente alrededor de 105 millones de barriles de petróleo por día, siendo
Estados Unidos, China y la Unión Europea los mayores consumidores. Ingeniero, Según un estudio realizado por la Ingeniero, sí, escucho ahí ingeniero, alguien que... disculpe, Ajá, ¿qué tal? Disculpe que le corte. Lo que pasa es sí, que no se puede ver usted está la imagen. presentando. Está compartiendo únicamente la presentación. Exactamente, eso le iba a decir. uh, Estamos estamos viendo la pestaña 4, la hoja 4. ahora, Estamos viendo la parte de Eh, introducción. Ujú. Es que no está en modo presentación. Debe colocar el PowerPoint en modo presentación para eso. ¿se logra ver? Le brindo asesoría al interno para poder corregirlo, ingeniero. Básicamente tiene Sí, que por dejar de favor. compartir. Sí, sí, tiene que dejar de compartir. Ajá, listo. Estamos en la pestaña, en el slide número 4, ¿cierto? Sí, correcto. Ujú. ¿Lo logran ver ahora? Sí, perfecto. Sí, lo que pasa es que se visualiza únicamente la hoja. Tiene que darle, compartir la presentación. Ok. Sí, estoy haciendo eso. Estaba compartida. Lo que tiene que realizar es la función de modo presentación del PowerPoint. Exacto, aquí está, modo presentación. ¿Y ahora? Ingeniero, Ahí disculpe, está estoy con... comunicando con usted al interno para poder hacer compartir. Ah, dale, Fernando, ¿está bien? Vale, nos grabo con la terminadora y le puso pausa. No,
No puede hacer nada sin estropearte vos. Acá te entiendo. Pero no te puedes salir el tendón, se tiene que cortar el tendón y cuando se corta los tendones se contraen, no sale para nada. Porque la mano es diferente, porque vos cuando haces la contracción, yo me rajé este dedo acá, Si te cortas el tendón no te ¿Con funciona mal el dedo. pero no me corté el tendón. Ah. Que tengo, que sabía el tendón. Lo que me pasó una vez con el scooter, estaba así con dando. No, estaba dándole más. ¿Ah? Buenas noches, estimada Romina. Tiene su micrófono abierto. Ah, sí. El tendón es amarillo. ¿Ah? Gracias. Listo, volvimos. Gracias por Ahí se ve esperar. perfecto. Ahora sí, ¿me logran escuchar? Correcto, Sí, ingeniero, se escucha muy bien. perfecto. Bueno, disculpen, falla técnica, ¿no? Como dicen. Ok, acá discretización de la charla. Vamos a generar la charla de la siguiente manera. Discretización de la charla, introducción, la epistemología de la industria petrolera, la cadena de valor de petróleo y gas. Vamos a hablar un poco de los taladros de perforación, de los tipos de pozos, del proceso de perforación en sí, de las operaciones de perforación más rutinarias y de los problemas de hoyo más comunes. Una pequeña introducción, como les había comentado, así que no estábamos transmitiendo los slides. Según el informe de la OPEP, que eso es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, este informe para diciembre del año 2023, la producción mundial de petróleo crudo fue de 120,9 millones de barriles de petróleo por día, mientras la de gas estuvo alrededor de los 1.144,8 millones de pies cúbicos de gas por día. El mundo actualmente consume 105 millones de barriles de petróleo por día, siendo los Estados Unidos de Norteamérica, China y la Unión Europea los mayores consumidores de este rubro. Según un estudio realizado por American Petroleum Institute, en el año 2020 se han perforado alrededor de 520,000 pozos en el mundo. La industria de hidrocarburos viene mostrando signos de recuperación después de la pandemia. A pesar de no tener una economía en crecimiento en el continente americano, más específicamente, que es lo que nos interesa, los países productores de petróleo aumentaron en un 34,5% la incorporación de taladros de perforación para la extracción de hidrocarburos, siendo los Estados Unidos, Canadá,
y Brasil los países con mayor crecimiento, mientras que Venezuela, Colombia y Argentina los que disminuyeron su incorporación. La industria petrolera se divide en tres grandes grupos. Primero, exploración y producción. Segundo, refinación. Y tercero, transporte, distribución y comercialización. Para perforar un pozo de petróleo o gas se necesita indudablemente una plataforma de perforación diseñada para operar bien sea en costa afuera, offshore, o en tierra. Disculpen. ¿Ok? Bien sea en costa afuera o bien sea en tierra, así como también cálculos de ingeniería, experiencia, experticia y sobre todo trabajo en equipo. ¿Ok? La epistemología de la industria petrolera rápidamente, porque ya hemos perdido un lapso de tiempo importante. Los chinos fueron los primeros pobladores del mundo que dejaron un registro alguno sobre la perforación de pozos. Para ellos, pero significativamente ellos lo hacían para extraer agua y sal. El primer pozo petrolero perforado con fines comerciales fue construido en 1848 en lo que se llama Bakú o se denomina Bakú, hoy Azerbaiyán, antigua República Socialística Soviética. Ese pozo se perforó a la profundidad registrada de más o menos 21 metros y contó con una producción entre 7 y 8 barriles de petróleo por día. El primer pozo perforado del otro lado del mundo, ya en este caso el que generalmente nosotros conocemos como es el pozo del Coronel Drake en Pensilvania, Estados Unidos, fue perforado también alrededor de 21 metros, pero su producción comercial estuvo mucho mayor que el de Bakú, entre 20 y 25 barriles de petróleo por día. En Venezuela, la aventura petrolera comenzó por allá en el año de 1878 con la perforación del pozo Eureka 1, el cual arrojó entre 5 y 8 barriles de petróleo por día. Sin embargo, el primer pozo productor a grandes niveles y con fines comerciales fue el Sumaque 1, 1914, donde comenzó toda la historia nuestra en Venezuela, por intermedio de un reventón o un blowout. En este pozo se tiene registrado una producción de 100.000 barriles de petróleo por día y el mismo se derrumbó al séptimo día de su producción. El sistema original de perforación utilizado generalmente fue el sistema de apercusión. Hoy día cambiamos, hoy día utilizamos el sistema rotatorio, que es el que se mantiene vigente hasta nuestros días y que hoy por hoy es el que estamos utilizando. Cadena de valor del petróleo y gas. Por favor, podrían apagar un poco el micrófono. Cadena de valor de petróleo y gas. Como les dije y como los mencioné, la industria petrolera se divide en tres grandes grupos. Podemos decir que exploración y producción, aguas arriba, en intermedio, almacenamiento y refinación, y aguas abajo, transporte, distribución y comercialización. Nosotros, por ser parte medular dentro de la industria petrolera, generalmente exploración y producción está siempre o a la vanguardia o adelantado, en este caso aguas arriba, donde podemos encontrar taladros de perforación, taladros de reacondicionamiento, que son la herramienta utilizada para la extracción de hidrocarburos. Taladros de perforación. Un pequeño preámbulo. La única forma de extracción de hidrocarburos es por intermedio de la perforación de pozos. Para ello se necesita un taladro de perforación, llámese que puede operar en tierra o puede operar en mar. La ingeniería de perforación es la ciencia que se responsabiliza planificando y ejecutando esta actividad. Planificación, perforación, prueba de pozos, completación, producción, abandono y desmantelamiento es el proceso o es el proceso como tal del ciclo de vida útil de un pozo. La mejora del performance es esencial en estos días. Disminuir el tiempo de operación es disminuir costos y, por supuesto, si disminuimos costos y aumentamos la producción, pues generalmente es lo que busca cualquier operador o cualquier compañía a nivel mundial, no importa que no sea de petróleo o gas, sino a nivel general. Para una mayor eficiencia o para aumentar el performance, hay varias técnicas que generalmente podemos utilizar. Una de las más importantes antes o durante la planificación de un pozo es el análisis de pozos vecinos, la prevención de problemas operacionales en el hoyo o
también la prevención de problemas operacionales en superficie, el implemento de las mejores prácticas de operación, cumplir con las normativas de seguridad, higiene y ambiente, es esencial para el éxito de la construcción de un pozo. Tenemos varios tipos de taladro de perforación. Tenemos los taladros convencionales. No voy a ahondar mucho en el tema de la diferencia entre cada uno, simplemente nombrarlos. Tenemos los taladros hidráulicos. Tenemos los taladros autotransportables, que también por lo general estos taladros autotransportables son taladros de reparación de pozos. También tenemos otros tipos de taladro de wall-cover, entre lo que es la clasificación 2, 3, 4 y 5, entre los cuales podemos tener que los taladros de wall-cover de clasificación 2 son los que generalmente en Venezuela se le llaman cabilleros. Son taladros de capacidad de 240 HP por lo general, y por lo general también utilizan un personal no mayor a 3 operarios. Mientras que los clase 3 aumentan un poco más la capacidad, 365 caballos de fuerza. Siempre oscilan entre 3 o 4 miembros, en este caso, de la tripulación o miembros del equipo, mientras que los clase 4 están alrededor de 550 caballos de potencia. Por lo general utilizan 4 trabajadores o 4 operarios, mientras que los clase 5 ya son para taladro o para pozos de reacondicionamiento profundo. Por lo general se utilizan taladro de 100 HP con una cantidad variante entre 5 y 6 personas para operar. También tenemos la clasificación de costa afuera, en donde el bagger es el taladro de menor capacidad, pasando por el jack-up, el semisumergible y el drilling sheet. Cada uno de ellos pudiendo perforar, incluyendo el lecho marino, alrededor de 6.000 metros para el bagger, el jack-up alrededor de 9.000 metros, la semisumergible alrededor de 10.000 metros, mientras que el drilling sheet para perforación profunda alrededor de 12.000 metros. Hay otros tipos de taladros que están incluidos dentro de esta clasificación, las unidades de coiled tubing y las unidades de snubing. Se consideran dentro de esta diversidad de taladros de perforación, como también los waterlines o las unidades de coiled tubing. Las funciones. Por lo general, ¿cómo podemos clasificar un equipo de perforación? Según su alimentación, según su capacidad de carga a soportar. Es este tema o este segundo items es por lo general el método de selección que tienen la gran mayoría de las operadoras, según la capacidad de carga a soportar, según la tubería a utilizar, según el método de rotación y según la posición del mástil. Mientras que lo podemos dividir hoy en día en 6 sistemas. Anteriormente se hablaba mucho y se discutía con 5 sistemas, que eran los que componen el equipo de perforación. Hoy día ya se está hablando en algunas literaturas de 6 sistemas. El sistema de generación de energía, el sistema de elevación, rotación, sistema de circulación, sistema de seguridad y sistema de monitoreos de parámetros de perforación. Tipos de pozos. Hablamos de los tipos de pozos. Hay una clasificación general a nivel mundial que se llama la clasificación La G. Es una clasificación federal que se basa en las distancias de retroceso respecto al pozo productor, ¿ok? Y los pozos potenciales. Sin embargo, esta clasificación tiene diferentes denominaciones. Por ejemplo, podemos hablar de pozos exploratorios. ¿Cómo clasificar los pozos? Pozos exploratorios. Ese pozo exploratorio lo podemos clasificar en pozo productor o pozos no productores. También por el área perforada, si son pozos de desarrollo, son pozos de avanzada. También por el objetivo a perforar, si son productores, si son pozos de inyección, si son pozos estratigráficos o pozos observadores, si son pozos a disposición o son pozos de alivio o pozos de servicio. Mientras que el más utilizado es según su trayectoria. Tenemos si es pozo direccional, si es tangencial, si es pozo tipo J, si es pozo tipo S, si es inclinado, si es un pozo de alto ángulo, si son pozos de reentrada o son pozos multilaterales.
Acá en el siguiente slide quise traerle un pequeño resumen de lo que son los tipos de pozos según su trayectoria y geometría. Como podemos ver en la figura número 1, nos tiene, en la figura número 1, nos tiene un pozo de tipo vertical, mientras que el otro es un tipo J, perdón, tipo S. La figura número 2, pozo direccional. La figura número 4, estaríamos hablando de un pozo horizontal, mientras que la figura número 5, un pozo de extend and freeze drilling o pozos de alcance extendido, y la figura número 5 también, o 6, pozos multilaterales. Por lo general, este es como nosotros denominamos o como nosotros clasificamos los pozos. Sin embargo, quise traerle un pequeño resumen en Venezuela de la clasificación, la G. En los pozos de desarrollo, por lo general, no vienen con ninguna denominación. Sin embargo, quiero mostrarle el primer pozo, dice pozo RG 242. RG, la identificación del campo. En este caso, Campo Santa Rosa. Y el número 242, el número de pozo perforado en el campo. Si vemos el siguiente pozo, ya estaríamos hablando de otro tipo de pozo, pozo exploratorio. Se le denomina o se le antecede la identificación del campo, campo El Toco, X, la clasificación de pozo exploratorio, y 116 el número de pozos perforados en el campo. Ustedes dirán, bueno, un pozo exploratorio sería el primer pozo del campo, por eso se llama exploratorio. En este caso, estaríamos hablando de un pozo que llegó a una profundidad, o un promedio de esos campos llegaron a una profundidad en sí, mientras que este pozo iba muchísimo más abajo y no se tenía ningún tipo de información del área. Por lo tanto, desde esa profundidad promedio hacia abajo se cataloga pozo exploratorio. Igual el siguiente ejemplo, en donde hablamos de pozo JMNXP 211, el XP exploratorio profundo, el JMN es la identificación del campo, en este caso San Joaquín Norte, y el número de pozo 211 corresponde igualmente a el ejemplo anterior, 210 pozos en el área, el 211 iba mucho más allá del promedio de profundidad del área, y por eso entonces se le catalogó pozo de exploratorio profundo. Ok, un ejemplo también, una clasificación en Brasil, que es un poco, también si se quiere, un poco más cómoda, en donde el cuadro a su mano izquierda, o la imagen a mano izquierda, nos va a denominar cómo lo clasifica Petrobras. El número 8 es pozo exploratorio o pozo de inyección. Las siguientes dos letras, LL, ya estaría hablando el nombre del campo, campo pulpo. El siguiente número, 38, el orden de perforación ascendente, habían 37 pozos en el área, con ese sería el número 38, el tipo de pozo direccional, y las letras RJ son pozos que se perforaron en el estado de Río de Janeiro, y pozos de operación submarina, pozos offshore. Es mucho más fácil esta clasificación, la tiene Petrobras para los pozos de Brasil, y simplemente quise traerle como un ejemplo global. ¿Ok? Proceso de perforación. El mundo se mueve con petróleo y gas. Según el Instituto Español de Petróleo, en el año 2009, la energía que proviene de los hidrocarburos mueve el 89% de la economía del mundo. Por lo tanto, hoy por hoy, 2025, creo que esta estadística tal vez ha podido bajar un poco más, en cuanto tal vez ya no sea el 89%, tal vez estaríamos hablando del 80% por las energías alternativas. Sin embargo, queda mucho por destronar las energías provenientes de los hidrocarburos. En el cuadro que pueden observar a mano derecha, pues estamos hablando de las principales empresas petroleras en el mundo. Ahí están tanto operadoras como empresas de well service. ¿Okay? Podemos hablar de, como por ejemplo, Saudi Aramco, PetroChina, Petrobras, PDVSA, Petronas, YPF, son generalmente Rosneft, son operadoras estatales que fungen también en algunas ocasiones como empresas también de well services, cuando estas salen de sus fronteras y trabajan en otras latitudes.
Quise traerle un pequeño organigrama. Este organigrama es quiénes son realmente los responsables de la perforación. Bueno, realmente los responsables de la perforación son las operadoras. Y estas operadoras pueden denominarse en operadoras estatales como operadoras privadas. Por favor, un micrófono encendido. Como les comentaba, ¿quién es el responsable de perforar un pozo o de extraer el hidrocarburo? Generalmente una compañía operadora. Estas operadoras pueden denominarse en operadoras estatales como también operadoras privadas. Por lo menos en el caso de Venezuela, creo que por la legislación y la ley, solo existe una operadora estatal que tiene la mayoría de las acciones, independientemente que tenga filiales o independientemente que tenga empresas mixtas, como sea. Creo que hoy por hoy, si no ha cambiado eso, posee el 51% de las acciones, o sea, es el accionista mayoritario. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo Brasil, existen operadoras privadas. Hay alrededor de 40 operadoras privadas, aparte de la operadora estatal, como lo es Petrobras. Entonces, esto dependiendo de las políticas, dependiendo de la economía, dependiendo de las políticas de hidrocarburo de un área específico, podemos encontrar. Lo que sí podemos hablar es que el responsable general de la administración del yacimiento o de la administración del hidrocarburo generalmente son las operadoras, que son los responsables de realizar la planificación, que son los responsables de realizar todo el proceso de extracción de hidrocarburos en sí. ¿Ok? Conocer el proceso de extracción de hidrocarburos, conocer el proceso de perforación. Nosotros vamos a hablar de una planificación. Esa planificación vamos a tener una información preliminar del proyecto. Paralelamente debemos ir construyendo lo que es la localización OPAT, que son obras civiles. Luego, mientras estas dos actividades van avanzando con respecto al tiempo, la mudanza del taladro. Esa mudanza del taladro viene si está operando en otro pozo, un rig down, una movilización y un rig up. Aparte de estas otras actividades, generalmente si cumple con un tiempo específico de no hacerle mantenimiento, pues viene una inspección y mantenimiento para luego iniciar la construcción del pozo, que es el área de perforación. Nosotros, por eso es que está en un círculo rojo, nosotros vamos a tratar generalmente son estos 4 ítems. Sin embargo, luego de la perforación de un pozo, por lo general se estila evaluar el pozo, cuánto va a producir. Esas evaluaciones generalmente se hacen con pruebas de CT. Hay algunas operadoras que cambian un poco el juego del proceso y directamente van a la construcción, a la completación del pozo, obteniendo pues ya con las facilidades de producción, y cuando el pozo comienza a decaer o a declinar su producción, vienen los procesos de mantenimiento, que no es más que los wall cover, el proceso de commissioning de wall integrity, y cuando ya el pozo no da más en su ciclo de vida útil, pues viene el proceso de abandono. ¿Okay? Sin embargo, como vamos a hablar de operaciones de perforación como tal. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para planificar un pozo? Para planificar un pozo yo lo he resumido en 12 ítems sumamente importantes. ¿Okay? El primero, los requerimientos funcionales. Dentro de esos requerimientos funcionales tenemos que analizar la prognosis geológica, que generalmente es dada por el Departamento de Geociencias. Dentro de esa prognosis geológica se nos dan las coordenadas, paralelamente, coordenadas de fondo, paralelamente realizamos el cálculo de las coordenadas en superficie. Si las coordenadas de fondo con las coordenadas de superficie no compaginan o no concuerdan, pues tenemos que extrapolar, y de esa extrapolación nacen los pozos direccionales. También paralelamente con otras organizaciones aledañas a perforación, nos apoyamos para construir la localización. La localización debe ser construida en base al equipo que voy a utilizar, en este caso al taladro de perforación que voy a utilizar. Si estamos hablando de pozos altamente profundos, pues la compactación de la localización debe ser bajo una terminología o bajo una ingeniería que soporte toda la carga del taladro. Estaríamos hablando de más de 100 toneladas de hierro
sobre las partes fundamentales de cemento o la parte fundamental de la localización que es el seller. Y luego la mudanza del equipo. Para realizar la mudanza del equipo, generalmente hay estrategias de contratación. Puede hacerlo la operadora responsable del pozo o puede subcontratar con el drilling contractor la mudanza del equipo. Como punto número 2 es el análisis de los pozos vecinos. En el análisis de los pozos vecinos vamos a categorizar cuáles son los problemas operacionales más importantes que sucedieron en cada uno de los pozos. Debemos hacer una correlación en profundidades. Por ejemplo, si en el pozo A tuvimos un problema de pérdida de circulación a una profundidad X, en el pozo B tuvimos una pérdida de circulación a una profundidad Y, pero esa profundidad X y esa profundidad Y es la misma formación, más seguro que en el proyecto de nosotros podamos tener una pérdida de circulación, y es ahí donde debemos prepararnos para disminuir el riesgo con estrategias de mejores prácticas operacionales. En este caso, si es pérdida de circulación, estrategia de mejores prácticas operacionales como bajar la hidrostática, estar preparado con material de pérdida de circulación o, por qué no, tapones de cemento. ¿Okay? Esto es de manera muy general. En el factor número 3 es el análisis de trayectoria, como ya le hablaba. Si las coordenadas de fondo, que es donde parte todo esto, si las coordenadas de fondo no compaginan con las coordenadas de superficie, entonces estaríamos en presencia de un pozo direccional. Sin embargo, hay pozos verticales o pozos con control direccional, en donde generalmente no tienen que ser nada más los pozos multilaterales que tienen control direccional, pueden ser también los pozos verticales, que los buzamientos o estratigrafía o la parte geológica, los buzamientos geológicos son tan agresivos que no permiten la perforación por tendencia natural, ni siquiera colocándole dentro del drill string o dentro del BHA 3 o 4 estabilizadores, sino que tienes que llevarlo con un motor de fondo para mantener la verticalidad. Son pozos también desde el punto de vista complejos, son pozos verticales, pozos direccionales tipo S, inclinados tipo J, pozos horizontales y pozos multilaterales. El factor número 4 es la ventana operacional. La ventana operacional no es más que el punto de casing analizando la presión de poro, el gradiente de fractura y luego dentro de la presión de poro y esa ventana que me indica la presión de poro y el gradiente de fractura, diseñar el peso del lodo, diseñar el peso del fluido de perforación con que voy a perforar. El factor número 5, pues el diseño ya del fluido de perforación. Ya cuando tengo el peso del lodo, pues ahora sí puedo decir qué tipo de fluido voy a utilizar, llámese fluido base agua, llámese fluido base aceite, llámese fluido aireado o cualquier otro tipo de fluido que pueda estar en el mercado. Diseño de revestidores, uno de los puntos más álgidos dentro de lo que es la planificación de un pozo. En ellos tenemos que ver el diámetro, el tipo, el grado y la conexión, pero también la constitución del material y sobre todo, dependiendo de esa constitución del material, viene dado el costo del mismo. Recuérdense, como les dije iniciando, a nosotros por lo general nos van a medir por un presupuesto. Ese presupuesto hoy día no debe alejarse entre el 10 y el 20% por encima o generalmente, sí, generalmente por encima, porque si gastamos menos de lo que estamos planificando, también es un problemón. ¿Por qué? Cuando hablo de problemón, lo estoy hablando en confianza. Si usted pide una cierta cantidad de dinero y al final del proyecto esa cierta cantidad de dinero está gastada al 50%, por lo general podemos tomar una conclusión de que no estamos planificando como se debe planificar. Igualmente pasa cuando sobrepasamos el nivel o base de ese presupuesto. Entonces, vuelvo a repetir, el diseño de revestidor se lleva el 35 al 40% del costo total del pozo. Por lo tanto, su escogencia es de vital importancia. Independientemente que estemos en operadoras grandes, como en el caso de Argentina, como YPF, o como Ecopetrol en Colombia, o como Pemex en México, PDVSA en Venezuela,
que compran grandes cantidades de revestidores para campañas multitudinarias anuales. El diseño o el ajuste al diseño podría ahorrar muchísimo dinero dependiendo del caso. En pozos alta presión, alta temperatura, por supuesto que no se debe escatimar. Igual en pozos de gas. Por ese motivo, considero que como planificador o como ejecutor, el diseño de revestidores requiere especial atención. Luego viene el diseño de la cementación. Es tan importante como el diseño de revestimiento. Para mí, durante mi experiencia, la cementación de pozos es lo que nos va a permitir alargar ese periodo de vida útil del pozo y realizar en ocasiones la menor cantidad de wall cover o la menor cantidad de mantenimiento posible. Y, ¿por qué no?, evitar un abandono temprano del mismo por efectos de comunicación. Diseño de brocas, también muy importante. Sin broca, trépano, mecha, no hay perforación. Entonces, el diseño de broca va a jugar un papel fundamental, sobre todo cuando tenemos pozos de zonas no consolidadas, o cuando tenemos pozos con formaciones medianamente apretadas, o cuando tenemos pozos con formaciones donde el UCS de la formación es tan alto que el diseño de broca se hace un poco más complejo. Ya no utilizamos las dos brocas tradicionales, ni tricónicas ni PDC, sino que entonces debemos incorporar otras estrategias como una turbina y una mecha impregnada para perforar este tipo de rocas. Entonces, el diseño de brocas de perforación también requiere una especial importancia. El diseño de sartas, claro está, estaríamos hablando de consideraciones para la trayectoria direccional, consideraciones en hidráulica, consideraciones mecánicas que deben jugar un papel importante en el dual string o en el borehole assembly, que es el BHA. Diseño hidráulico, el factor número 10. Limpieza del anular. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar y realizar una perforación eficiente si hacemos un buen cálculo hidráulico o si tenemos una buena limpieza del hoyo? Controlar pérdidas de presión y sobre todo el control de ripios. ¿Cuán importante es el control de ripios durante la perforación? Ustedes, los que tienen experiencia, deben saber que es muy importante el control de ripios y sobre todo saber cómo están saliendo esos cortes. ¿Ok? Por ejemplo, estamos perforando y a una tasa controlada y los ripios o los cortes de la roca están saliendo bastante alargados. Cuando hablo de alargados es de forma vertical. Podríamos inferir que hay algún problema en el hoyo, ¿okay? Y eso nos tiene alerta. Por eso es que el análisis de cada uno de estos factores para planificar un pozo es sumamente importante, pero también la supervisión para que esa planificación, cuando se esté ejecutando, sea lo más eficiente posible. Otro de los puntos álgidos en los factores de diseño, la ingeniería de costos. ¿Cuánto realmente necesito para perforar un pozo? Si un pozo medianamente profundo, hablamos de entre 12.000 y 15.000 pies, está costando alrededor de $6 millones, por ejemplo, debemos entonces cuidar ese presupuesto. No al final del pozo, cuando ya tengamos culminado el pozo, completado y producir y que el pozo esté produciendo, pues eso es lo que nosotros solicitamos o que nosotros pedimos se haya alargado en un 10, 15, 20%, porque entonces ya tenemos que comenzar a dar explicaciones. ¿Qué hicimos fuera de la planificación que gastamos más? ¿Qué hicimos si cometimos algún error operacional? Si introducimos en el pozo una nueva tecnología, si hay alguna variación contractual, si hay algún ajuste por inflación, en fin. Son informes o son detalles que como ingeniero de perforación, como líder de perforación o como cualquier otra posición relevante dentro del proceso de perforación, es complicado a veces, sobre todo porque quien coloca el dinero, llámese en operadora estatal o operadora privada, pues quiere saber en qué se gastó su dinero, en qué se gastó su inversión. Entonces, y el factor número 12, y no menos importante, que es lo que hace que la perforación sea más eficiente aún, la supervisión.
Supervisión exhaustiva, esta puede ser, pues, hoy en día es muy común el monitoramiento en tiempo real, salas de control de operaciones en donde sirven y fingen de apoyo durante la construcción del pozo. Es muy común verlas, sobre todo en las grandes operadoras, y también esa supervisión en campo, esa supervisión in situ es extremadamente importante, sobre todo cuando hay esa comunicación entre company man, ingeniero de perforación y sala de monitoramiento en tiempo real. Cuando suceden problemas operacionales que están a la luz del día, pues debemos analizarlos, ser muy francos cómo sucedieron estos problemas, para de esos problemas obtener la parte más positiva, que son las lecciones aprendidas. Analizar cómo podemos mitigar cada una de esos problemas operacionales que sucedieron y, por supuesto, mediante la mitigación, pues que no vuelvan a suceder cotidianamente. La construcción del pad o la localización. La plataforma, por lo general, debe albergar, equipo de perforación. El campamento debe tener un espacio suficiente para la maniobra de productos químicos, debe tener un espacio suficiente para la colocación de tubulares, sobre todo tubería de perforación cuando no está en la planchada y tubería de revestimiento. Debe tener equipos periféricos, espacio para colocar estos equipos, equipos de maquinarias de servicio, generalmente grúas, que son las que pueden, o montacargas, piscinas o para recortes o tratamiento. En Venezuela, desde hace rato se dejó utilizar piscinas y se utilizan tanques o canoas para el almacenamiento de detritos, almacenamiento de ripios generados por la construcción del pozo. Y no menos importante, un espacio para el quemador de gas. Sobre todo, pues si estamos perforando pozos de gas, en este caso, los pozos o los campos que son de pozos o petróleo o campos de crudo pesado, pues igualmente ahí vienen gases asociados y también en algunos se necesita quemador de gas. Ok, la mudanza de los equipos. En leyes, primero para mudar un taladro, pues debemos respetar las leyes y regulaciones del área. La contratación de servicios puede hacerse por ende entre la operadora y la empresa de transporte o el dueño del equipo de perforación, el drilling contractor o la empresa transportista. Generalmente se genera un contrato, se evalúa esta mudanza por indicadores de gestión y la evaluación de servicios. Se traslada el taladro de perforación, pero se tiene que tomar en especial responsabilidad, sobre todo para la operadora, la vialidad, la inspección técnica del área, seguridad industrial, en el mejor de los casos, cómo están transportados esos equipos, si están bajo forma segura su transportación y cuánto sería la distancia y qué podemos afectar o qué vías podemos afectar, porque recuerden, estamos trasladando equipos y maquinaria muy pesada. La certificación de los equipos, la certificación del personal y la certificación del taladro, muy importante tenerla a la hora de realizar este tipo de actividad. Por lo general, a mí me gusta traer a cabo este ítem porque generalmente nos enfocamos en performance y el rendimiento operacional durante la perforación, pero muchas cosas se pueden ahorrar o minimizar si esto está bien amarrado, si esto está bien consensuado, si hay una planificación eficiente, podemos evitarnos inconvenientes, sobre todo inconvenientes desde el punto de vista legal. La mudanza de taladros, como le había comentado, se hace mediante cuando se culmina operaciones. Si el taladro que va a ser transportado a un nuevo pozo estaba perforando un pozo, pues el rig down, la movilización y la certificación de estos equipos, el ensamblaje del taladro en la nueva localización, el rig up, que es la levantar cabria, en este caso si es un taladro convencional, si es un taladro hidráulico es otra cosa, y la inspección, mantenimiento, certificación y testes funcionales deben hacerse con rigurosa planificación y
cumpliendo las normativas o las políticas de la operadora. Por lo general, las grandes operadoras como las que ya he nombrado, YPF, Ecopetrol, Pemex, Petroperú en Perú, o Perú Petro también, la otra operadora en Perú, PDVSA, tienen un manual de certificación. Ese manual de certificación y de inspección nos va a dar un puntaje. Si el taladro cumple con ese puntaje, puede operar. Si no cumple, pues tendrá que hacer las modificaciones pertinentes y volverse a inspeccionar hasta que apruebe la nomenclatura o hasta que apruebe el valor mínimo para poder operar. Igualmente, tienen un manual para realizar los test de función. Ok, después, generalmente, después de analizar y realizar el cálculo con los factores de diseño, incorporando la ingeniería de procesos dentro del proceso de perforación, en cuanto a la matriz Phelps, en donde trabajamos aguas arriba, la visualización, la conceptualización, hacemos el programa de perforación y todo, pues viene en la etapa de la ejecución en sí. Esta ejecución en sí la podemos dividir en las siguientes etapas: movilización, vestida del taladro y todos sus componentes, inspección y pruebas funcionales, preparación y mantenimiento del fluido de perforación, perforación del hoyo abierto, adquisición de data, ¿okay? Registros eléctricos, en donde los geólogos y el ingeniero de perforación deben trabajar de la mano. Corrida del revestimiento en el hoyo, corrida del revestidor, cementación del revestidor, instalación del cabezal, instalación del árbol de Navidad, si estamos hablando ya del hoyo de producción, desarme y desmovilización del equipo. Operaciones de perforación. Ok, como les había comentado, el ítem número 12 de los factores de diseño: supervisión, monitoreo y control operacional. Por lo general, normalmente podemos encontrar en algunas literaturas que un pozo se perfora en 3 fases o en 3 etapas: superficie, intermedia y producción. Sin embargo, estas fases pueden tener subdivisiones y estas subdivisiones alargar el esquema mecánico del revestidor. En vez de 3 revestidores, pueden ser 4, 5 o hasta 6, cuando la complejidad geológica amerita de que aislemos zonas para no tener problemas. Entonces, el número de fases va a depender en realidad de la complejidad de la columna estratigráfica que deba atravesarse. Hay pozos, muchos pozos o muchos campos con una arquitectura de pozo de 5 revestimientos. Acá traje un cuadro referencial en donde el esquema mecánico del pozo, que es la figura que está a su izquierda, nos dice que es un pozo de 5 revestidores. Pues tiene revestidor de superficie, tiene revestidor intermedio 1, intermedio 2, producción 1 y producción 2. Con la salvedad que los 2 últimos revestidores no son desde superficie, son colgados, son liners. Entonces, como les había comentado, va a depender de la estructura geológica o estratigráfica que nosotros vayamos a encontrarnos durante la perforación, y en este caso, para este pozo, para este campo, el esquema mecánico que se adapta mejor a la construcción del pozo es un esquema mecánico de 5 revestimientos. Como podemos ver, un conductor, un superficie, un intermedio 1, un productor 1 y un productor 2. ¿Okay? ¿Cuáles son las actividades o cómo podemos desglosar estas actividades? Bueno, las actividades previas a la mudanza. Iniciar el pozo antes del taladro o antes de la movilización del equipo hacia la nueva localización. Primero hay que verificar que el revestidor esté hincado. Supervisar la construcción de la localización. Realizar una pequeña prueba de carga. Esa pequeña prueba de carga puede ser con una grúa, que esa grúa ronde o esa grúa circule alrededor del seller para ver si hay buena compactación del cemento, ¿ok? En ese espacio. Ejecutar las órdenes de servicio. ¿Cuáles son las órdenes de servicio? Bueno, avisarle a todas las compañías de Wall Service que ya va a iniciar el proceso de mudanza del equipo.
y que ya deben estar preparadas para dirigirse al taladro, revisar el plan de traslado del pozo y revisar el programa de detalle, en este caso revisar el programa de ingeniería de detalle, el programa del pozo y transportar los materiales hacia la nueva localización. El traslado de la plataforma, pues las acciones previas, el traslado del equipo, el montaje de la plataforma, como ya lo habíamos mencionado, y la inspección de la plataforma en sitio en el nuevo pozo o en el nuevo pad. La perforación del hoyo de superficie, por lo general, la secuencia es perforar el hoyo, correr revestimiento, cementar ese revestimiento e instalar las válvulas impidereventones. Definición, ¿no? Válvulas impidereventones. Generalmente cuando tenemos un reventón en superficie, ninguna válvula esta es capaz de pararlo. Pero bueno, esa es la denominación y hay que respetarlo, ¿no? Pero por lo general, creo que la definición siempre ha traído diferencias y anomalías con respecto a sí o no, esa es la definición correcta. La perforación de la sección intermedia, perforación, en algunos casos se captura la data, se ponen registros eléctricos, se corre el revestimiento y se cementa y se vuelve a instalar el equipo impiderreventores. La perforación del hoyo de producción, se perfora el hoyo como tal, ya ahí es casi seguro, a pesar de que puedan ser pozos de desarrollo, el geólogo o la gente de reservatorio siempre va a querer alimentar su cuadro o su data con más información. Por lo tanto, se corren registros eléctricos, se reviste el hoyo y se cementa. Se hace por lo general una prueba de cementación para tenerla ahí a la mano, para entregársela luego a la gente de completación o luego tenerla como dato importante cuando a este pozo pueda hacérsele algún tipo de mantenimiento. Se hacen las pruebas de pozo, generalmente como se lo había comentado, la prueba de listing test, que es la prueba para calcular cuánto va a producir el pozo y si esa producción se asemeja con lo que estamos o con lo que se planificó o con lo que el ingeniero de reservatorio planificó. Se desinstala el preventor anular y se desmonta la plataforma para dirigirse a un nuevo pozo. Esto sí es un taladro bastante grande y vas a necesitar o vas a incluir un taladro de completación para realizar la completación. Esto sobre todo se hace como una estrategia económica. Muchachos, taladros generalmente bastante grandes, taladros de 3.000 HP, 2.500 HP, 2.000 HP, están alrededor de los $80.000 por día. Están alrededor de los $80.000 por día, por lo que cambiar de equipo y traer un taladro un poco más pequeño que esté alrededor de los $25.000 para hacer las actividades de completación no es descabellado. Completación, plataforma de terminación si es necesario, preparación del pozo para la completación y completación, producción, le entregamos el pozo a producción, se vuelven a hacer las pruebas de pozos para compaginar lo que se hizo en el DCT y cuando ya existe una pequeña declinación en la producción, pues se le hacen trabajos de mantenimiento wall-cover y por lo último, ya cuando esos trabajos de mantenimiento ya no permiten más, pues se realiza un wall-cover y un avance. Fernando, ¿querías agregar algo? Ingeniero, sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, claro, comienzo a compartir, ¿qué le parece? No te escucho, Fernando. ¿Me logró copiar, disculpa? ¿Me dio el pase? Sí, 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 que si querías comentar algo, si querías agregar algo, por favor. Sí, claro. Por favor, para que pueda cancelar lo que está compartiendo y yo poder compartir la información que tengo acá preparada, sería genial. Ok. Ok, un segundo, ahora estoy compartiendo.
Listo, ¿cómo están? Bueno, nuevamente gracias y gracias por el espacio, ingeniero Jorge. Gracias a todos también por su atención. Veo que estamos muy atentos y continuamos durante toda esta transmisión. Que sepan que para nosotros estamos muy contentos por eso, ¿no? Porque básicamente continuamos prestando atención a ese tema tan interesante, ¿no? Todo esto ustedes lo están aprendiendo e incluso van a poder aprender mucho más a través de nuestro curso especializado, que es justamente lo que estamos promocionando el día de hoy, el curso de Well Planning, planificación de pozos de petróleo y gas, ¿no? Es el curso que va a estar dictado justamente por nuestro especialista, por el ingeniero Jorge García, ¿no? Y este curso va a estar iniciando el próximo 29 de septiembre, ¿ya? De hecho, es un espectacular curso y es una gran oportunidad para que todos podamos profundizar en este tema, ¿no? El curso se va a estructurar de la siguiente manera. Se dará en 9 sesiones, lunes, miércoles y viernes. Estas sesiones van a estar efectuándose en horas de 8 p.m. a 10 p.m., pero por favor hay que tomar en cuenta que estas son horas de Perú, ya que tenemos compañeros que están también desde otros países como Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia, etcétera. Entonces, México, hay que verificar el tema del horario para cada uno de los países. En Perú es GMT-5, sí, por favor, para que lo tomen en cuenta. Y las sesiones van a desarrollarse en los días mencionados, lunes, miércoles y viernes. Y estaríamos culminando el día lunes, perdón, lunes 20 de octubre, ¿ok? Vamos a tener una sesión adicional donde vamos a repasar todo el contenido. Ahora les voy a mostrar el contenido del... Ok, a ver. Sí se puede visualizar, ¿correcto? Bueno, primero, este curso está orientado a todo lo que son profesionales ya del rubro petrolero, que tengan ya algunas bases dentro del sector, ¿no? También a estudiantes en la última etapa, ya profesionales que están ingresando al rubro como tal, ¿no? Este curso te va a brindar las herramientas claves para que tú puedas dominar y analizar todas las etapas de la ingeniería de perforación. Creo que eso lo va a profundizar un poquito más ya el ingeniero Jorge, se los va a detallar, ¿no? El público objetivo son estudiantes de ingeniería de petróleo, de gas o carreras afines, ¿no? Ingeniería mecánica, ingeniería industrial, técnicos en el rubro de petróleo, gas, etcétera, ¿no? Y vamos a enfocarnos fuertemente en el desarrollo de estas habilidades. Me gustaría, por favor, ingeniero, si nos puede dar un soporte explicándonos cuáles son estos 5 puntos en los que vamos a enfocarnos como objetivos del curso, ¿no? Por favor. Sí, primero, si se puede ver. Sí, lo estoy viendo, Fernando. Bueno, principalmente para planificar un pozo vamos a analizar esos 12 factores de diseño que coloqué en el slide. Tenemos que analizarlo para poder hacer o llegar a un producto final. Ese producto final es el programa del pozo. ¿Okay? Entonces, analizar cada una de las etapas de perforación y completación para el óptimo diseño de construcción de cada pozo. Recuérdense que a pesar de que podemos tener campos de desarrollo, cada pozo es distinto. ¿Okay? Partiendo por el hecho de que puede ser un campo de desarrollo con 300, 400 pozos en el área, pero si va a horizontes o va a arenas o va a formación distinta, pues cada pozo se va a comportar de manera distinta. Más, durante mi experiencia operacional, he podido tener pozos con una cercanía no más de 50 metros en superficie y se comportan completamente distintos. Puede ser por errores humanos o como también pueden ser por problemas ya directamente estructurales. ¿Ok? Entonces, el participante o cada participante pues va a tener la posibilidad a final del curso de poder delimitar o poder decir o diferenciar el tipo de pozo, poder diferenciar el tipo de planificación, poder saber o conocer los diferentes problemas operacionales que generalmente son inherentes a cada uno de esos factores y tener la capacidad
sobre todo la capacidad lógico-técnica para realizar una buena planificación, ¿ok? ¿Cuáles son los canales comunicativos que debe tener? Si estamos hablando de operadoras sumamente grandes, pues debo dirigirme al geólogo para la prognosis, debo dirigirme al ingeniero de yacimientos para las presiones, debo dirigirme al que construye la localización para saber cuánto es el espesor del selar, debo dirigirme entonces también a la parte de ingeniería para el linkado del revestidor, en fin, saber cuáles son los canales comunicativos que debe de tener para una óptima planificación. ¿Ok? Adelante, Fernando. Sí, genial. Muchas gracias por su explicación, ingeniero. Básicamente la estructura curricular complementa y está diseñada para poder cumplir cada uno de los objetivos mencionados anteriormente, ¿no? Vamos a visualizar 6 módulos, ¿no? Básicamente, introducción a la ingeniería de perforación, proceso de construcción de un pozo. No sé si de repente hay un resumen breve, súper breve, por favor, ingeniero, de lo que veremos en estos puntos, de forma breve para que los chicos puedan entenderlo, ¿no? Está muteado. Sí, como no, Fernando, siempre es bueno primero saber de dónde venimos para poder conocer hacia dónde vamos. Entonces, ahondar un poquito más en la epistemología de la industria petrolera, sobre todo la parte suramericana, ¿ok? Una producción, cómo es la producción de petróleo a nivel mundial, quiénes son los principales países exportadores de petróleo en Sudamérica o a nivel mundial. Una pequeña matriz de riesgo. Hoy en día los pozos se evalúan como una matriz de riesgo para saber si es un pozo altamente con alto riesgo o si es un pozo con mediano riesgo o si es un pozo con riesgo bajo. De eso van a depender hoy en día, inclusive van a depender muchos contratos entre la operadora y las compañías well service, saber de esa matriz de riesgo, la ubicación del punto de drenaje, construcción de la localización, generalmente cuáles son las diferentes legislaciones que podemos encontrar para la conservación del medio ambiente, la mudanza del taladro, que compone no solamente esto que acabamos de ver, que compone la mudanza del taladro, analizar un poco más sobre la cadena de valor de petróleo y gas y entrar ya en materia de diseño de ingeniería, la planificación de pozos como tal, cómo evaluamos el FEL, esa herramienta de la ingeniería de procesos que fue adoptada por la ingeniería de perforación para poder discretizar un poco más su funcionamiento, analizar los diferentes tipos de pozos ya detalladamente, los factores de diseño, analizarlos y cada uno y ya entrar en los cálculos, ¿no?, de ingeniería. Correlación de pozos, construcción de la ventana operacional, cómo estimamos la presión de poros y el gradiente de fractura, bien sea por el método de Eaton o por el método manual o por el método de recolección de data directamente en sitio. En fin, ya todos los cálculos de ingeniería, las operaciones de perforación, las etapas de perforación un poco más detalladas, análisis de los parámetros de perforación, súper importante para la perforación eficiente y para el planificador, no solamente hacer el programa del pozo, sino también llevar una exhaustiva supervisión de cómo se está desarrollando el proyecto que él diseñó. Evaluación de pozos, completación, abandono, well cover y un poco más sobre los taladros de perforación y su sistema, ahondando un poco más en los taladros de perforación y su sistema. Por lo general, en tierra se utilizan mucho taladros de perforación convencional, pero también hay una gama bastante importante de taladros hidráulicos hoy en el mercado que vale la pena discretizar y mencionar. Adelante, Fernando. No, bueno, claro, eso es principalmente el contenido de lo que vamos a tratar en el curso. Gracias por su explicación. En el chat justamente les acabo de enviar un link al que ustedes van a poder comunicarse de forma directa si necesitan o requieren información para inscribirse a este curso. Si lo están haciendo y nos escriben desde ahora mismo, van a tener un descuento especial, ¿no? Para que puedan inscribirse como tal al grupo, por favor. Igual, si tienen alguna duda o consulta, no duden en inscribirnos a ese chat o también en el chat de acá del Zoom como tal, y le vamos a ayudar y vamos a guiar en el proceso de inscripción. Recuerden que hay vacantes limitadas, de hecho ya tenemos buenas vacantes cubiertas, entonces quienes deseen y nos escriban ahora mismo van a obtener un descuento especial respecto al precio original del curso y van a poder formar parte de esa experiencia formativa como tal. Les agradezco mucho y para no quitarle más el tiempo y continuar con la exposición que hasta ahora va excelente del ingeniero, los dejo con él.
Adelante, ingeniero, ya puede continuar. Está muteado. Ok, temas de certificación, es al interno, por favor, al mismo chat que les hemos colocado ahí, nos pueden escribir y les vamos a brindar toda la información necesaria. ¿Logra verse? ¿Se ve el ¿Sí logra PowerPoint? verse ahora? ¿Se ve el PowerPoint, ingeniero? ¿Se ve el PowerPoint? Hay que Sí, ver la Jorge, sí se ve, amigo Jorge, sí se ve. Ok, continuamos entonces. Disculpe un momento. Disculpe un momento, por favor. Ok. Como les hablaba, ¿no? Lo principal para una perforación eficiente no solamente es un programa del pozo, no solamente es tener personal con experticia y experiencia, sino también saber qué es lo que voy a supervisar. Una supervisión exhaustiva no es aquella que se dice o como heredamos todos aquellos que venimos de la vieja escuela, látigo, ¿no? Cuando hablamos de látigo era órdenes de forma tajantes y cumplir esas órdenes a cabalidad. Esto ha sido transportado un poco ahora a el análisis comprensivo de cada uno de los factores o cada uno de los parámetros que yo voy a generar durante la perforación. ¿Okay? Entonces, la supervisión y el monitoreo y el control operacional es lo que nos va a brindar la eficiencia. Mientras más se parezca la construcción del pozo al modelo que yo planifiqué, entonces estoy yendo en el camino correcto. Vuelvo a repetirlo, mientras más se parezca la supervisión o la construcción del pozo que se está llevando con el modelo que se planificó, entonces voy en la dirección correcta. Ojo, no quiere decir que todo lo que está escrito en un programa de perforación esté escrito en piedra. No, hay operadoras que permiten, durante la construcción del pozo, permiten un reajuste si es necesario o si ven que ese reajuste le puede llevar algún beneficio operacional, a minimizar un riesgo latente que no pudo ser analizado durante la planificación. Entonces es importante que se reacondicione el programa del pozo y seguir adelante. Pero esto no sucede, no debe suceder no debe suceder con mucha cotidianidad, ¿ok? Esto no debe suceder con mucha cotidianidad, todo lo contrario. Mientras menos reajuste se le haga al programa de perforación en ejecución, estamos diciendo entonces que tanto el planificador como el ejecutor están en sintonía. No, ojo, no es que no se pueda hacer, no, todo lo contrario. Si nosotros podemos aplicar reingeniería sobre la reingeniería, debemos hacerlo. Es que estamos hablando de mucho dinero invertido y en operaciones que son tan críticas que de repente ajustar un pequeño parámetro puede llevarnos a algún problema operacional mucho mayor, llevarnos a una pérdida de tiempo y llevarnos, si se quiere, inclusive hasta la pérdida del pozo. Lo digo con mucha responsabilidad. El perforar, por ejemplo, el perforar mucho más rápido que lo planificado, no me quiere decir que voy a llegar a TD mucho más rápido. No, puede ser que llegue a TD mucho más rápido y no pase nada. Pero también puede ser que esto me genere un problema operacional inherente durante la construcción del pozo, que puede ser un atascamiento de tubería
de forma mecánica. Y si ese atascamiento de tubería de forma mecánica no lo logro solucionar, por la presión elevada de circulación, fracturo la formación, puede ser que entonces ya tenga dos problemas: el atascamiento de tubería de forma mecánica, y también tengo un problema de pérdida de circulación. Y si me baja la hidrostática, puedo tener el tercer problema mayor, como es un influjo. Entonces, todo va a depender de una supervisión y de un análisis y del por qué. No se trata de realizar el pozo más rápido, no se trata de competir con que el ingeniero que lleva el pozo vecino hizo el pozo en 93 días y yo lo voy a hacer en 90. No, se trata de realizar un pozo útil. Y para realizar un pozo útil, entonces debemos seguir una secuencia paso a paso, una secuencia lógica que nos proyecte y nos indique que la supervisión que estoy realizando compagina con lo que se tuvo planificado. Entonces, para la perforación del hoyo abierto, como lo tengo aquí en este slide, pues es la fase de perforación. Se analizan los parámetros de perforación, se debe realizar un exhaustivo control biológico, hay simulaciones que se deben realizar durante la construcción del pozo, simulaciones hidráulicas, se debe tener un control exhaustivo y un manejo de detritos, de ripios en superficie, analizar esos ripios en superficie para saber cómo está cortando o cómo está perforándose el pozo. Se deben realizar viajes de tubería, ¿ok? En esos viajes de tubería también deben hacerse simulaciones de suaveo y surgencia, sobre todo, de torque and drag también. Hay que realizar inspección de tubulares para ver cómo está el periodo de vida útil de los tubulares, si esos tubulares no me pueden generar por la operación de perforación washout y una pérdida de presión durante la perforación durante algún tubo que me genere entonces un problema operacional. Y no menos importante, señores, los simulacros. Entonces, todas estas condiciones deben estar engranadas, no solamente a la persona que está en el taladro en sitio, como ahora tenemos en algunas operadoras salas de monitoreamiento en tiempo real. También la sala de monitoreamiento en tiempo real debe ser una ayuda, ¿ok? No solamente generar indicaciones, no. Levantar la mano cuando vea que uno de estos parámetros o una de esta planificación está saliendo del parámetro general. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que yo debería o que nosotros como ingeniero de perforación, como company man, como ring manager, como tool pusher, deberíamos controlar o deberíamos supervisar? Bueno, estamos hablando entonces de peso sobre la mecha o peso sobre el gancho, generalmente es en libras; peso sobre la mecha, generalmente es en libras; velocidad de rotación, revolution per minute, es la nomenclatura o cómo se mide; la tasa de bombeo caudal en galones por minutos. Ojo, estoy hablando del sistema inglés, ¿ok? Sistema internacional, podemos cambiar, ¿ok? Presión de bombeo, presión hidrostática, que se mide por PSI, tasa de penetración, que se mide por pies por hora, profundidad de la broca o profundidad del segmento perforado, que se mide en pie; torque de rotación en libras pie sobre aperios o PSI, velocidad del viaje de tubería en pies por hora, flujo de retorno, qué porcentaje de limpieza tengo, el peso del lodo en libras por galón, rheología del lodo, que es un conjunto, es una ciencia ya especializada para medir la descomposición del fluido y cómo se comporta el fluido cuando le aplicas diferentes cargas. Vibraciones, el problema de vibración es un problema eterno. No hay perforación sin que genere vibración. Simplemente mitigar y que estos valores de vibración no me desajusten los equipos de superficie, o no me desajuste el dual string. Si tiene un torque adecuado, se minimiza este tipo de desajustes. Los volúmenes de lodo en los tanques, en barriles, el volumen de tanque de viaje también en barril, el gas de retorno en porcentaje, el gas de viaje también en porcentaje, el gas de formación en porcentaje, la geometría, tamaño y forma de los recortes, súper importante, ya lo he mencionado en 3 oportunidades, súper importante este análisis, y el volumen de recortes, ¿ok?
el volumen de recortes viene generado o esencialmente por el diámetro del hoyo, ¿no? El diámetro del hoyo, y hay un efecto de expansión. Ese efecto de expansión en algunos fluidos es del 20%, en otros fluidos es del 30%. Fluidos base agua, por lo general es del 30%, fluidos base aceite del 20%, dependiendo del campo. Esto no es una regla escrita, esto es un promedio, ¿ok? Entonces, estos son los parámetros que generalmente yo debo seguir día a día durante la construcción del pozo. Ok, ok. La perforación del hoyo abierto. Medición de parámetros de perforación. La medición de parámetros de perforación se lleva a cabo mediante instrumentos analógicos o instrumentos digitales, por supuesto, ubicados normalmente unos en la consola del perforador. Hoy día las consolas del perforador son pocas, las analógicas que existen generalmente son muy digitalizadas, sobre todo si son taladros de última generación. También podemos llevar un control de parámetros de perforación por nuestros amigos, los geólogos de la cabina de Moonlogging. También podemos llevar un control de los parámetros de perforación en la cabina direccional. Con algunas simulaciones podemos apoyarnos de software especializado y, no menos importante, con la sala de monitoreo en tiempo real. Entonces, existen varias herramientas en las cuales podemos utilizar para llevar un exhaustivo control del proyecto que estamos ejecutando. Recuerden, nos van a medir por el dinero, nos van a medir por la gestión, nos van a medir por el presupuesto y nos van a medir por el tiempo. Si gastamos o invertimos más tiempo, pues por lo general vamos a gastar más dinero en el proyecto. Entonces, ya hoy por hoy tenemos muchas más herramientas que podemos utilizar para poder tener una medición de parámetros un poco más controlada y llevar el control mejor de las operaciones, y ese control mejor de las operaciones hacerlas de manera más eficiente. ¿Ok? La consola del perforador, como les dije, hoy día la gran mayoría de las consolas de perforador no son analógicas, ya no traen bastón, ya traen joystick. Inclusive se asemejan a las consolas de un avión. Entonces, el entrenamiento del perforador fundamental a la hora del manejo de la consola del perforador, y también entonces el posicionamiento del mismo con respecto al conocimiento del área y la experticia que control geológico, pues nuestros amigos de Moonlogging por lo general nos viven, como dicen, ¿no?, salvando la patria, ¿no?, en algunas ocasiones. Su supervisión es súper importante, siempre están presentes durante la manifestación del pozo, dándonos datos de cómo está la geología, la litología, la medición del gas y la cromatografía del gas, qué tipo de gas está saliendo, la medición de gases indeseados, sobre todo cuando estamos perforando pozos de alta presión, alta temperatura, en donde el H2S y el CO2 forman parte rutinaria de la perforación, sobre todo en el hoyo de producción, la detección de los niveles de hidrocarburos y también el gradiente de poro, y, ¿por qué no?, cuando hacemos prueba de Licostef, tener a la mano el gradiente de fractura. Las simulaciones súper importantes o los cálculos a mano de la hidráulica de perforación. Señores, es uno de los parámetros más importantes que nosotros como ingenieros de perforación, como planificadores, como company man debemos de tener. La rheología o la hidráulica de perforación. Sobre todo entender qué tipo de regímenes de flujo estoy o necesito que se apliquen al pozo. ¿Cuál es el cálculo de la presión hidrostática en el fondo? Fundamental. Para saber pues si estoy en sobrebalance, si estoy en balance o si estoy en bajo balance. Bueno, si estoy en bajo balance lo vamos a notar rápidamente con una manifestación del pozo en superficie, pero para saber cómo estoy ubicado. ¿Okay? Las presiones de pistoneo y achicamiento, súper importante. La limpieza del hoyo, ¿ok? Un pozo no me esté generando una buena limpieza, es un pozo altamente candidato a generar un problema operacional como el atascamiento de tubería. El gradiente de poro, presión de pistoneo y achicamiento, y
la selección de boquillas para la broca para poder tener el HCS o el área total de flujo calculada. Otro factor súper importante durante las operaciones de perforación es cuando voy a correr running on hole de casing, cuando voy a correr el casing en el hoyo. ¿Ok? Recuerden que toda corrida de revestimiento tiene un propósito. Debemos conocer el tipo de revestimiento, las especificaciones, ya lo había nombrado en los factores de diseño, las propiedades mecánicas del revestidor y también las recomendaciones del fabricante o las experticias del área para la corrida. ¿Ok? El propósito siempre va a ser reforzar el agujero, aislar las formaciones inestables, prevenir la contaminación de yacimientos con agua fresca, proveer de un sistema de control de presión, confinar y contener fluidos y sólidos de perforación o completamiento, actuar como conductor, sobre todo si el revestidor es de tipo conductor, sostener el cabezal del pozo y sostener la válvula limpia de reventor. Existen, como les dije, varios tipos de revestidores: conductor, superficie, intermedio, intermedio 2 y producción. Los viajes de tubería. Para una perforación eficiente, controlar los viajes de tubería es fundamental. Vuelvo a repetir, no hacemos competencia con nadie. No debemos hacer una competencia con nadie. Simplemente debemos ajustar nuestros parámetros de perforación, debemos ajustar nuestra velocidad, en este caso de sacada de tubería, para un mejor desempeño. Ok, como les decía, ¿se escucha? Sí, Jorge. Sí, perfecto. Gracias, Javier. Los viajes de tubería, no estamos compitiendo con nadie, señores. Los viajes de tubería deben hacerse bajo una estricta simulación, bajo una estricta velocidad que nos dé que estamos haciendo la operación de forma segura. Y quiero traerle una anécdota acá, una anécdota operacional reciente, de no hace menos de 2 años. Estábamos perforando el hoyo de producción. Ese hoyo de producción, en la mitad de la longitud del hoyo, tuvo pérdida de circulación total. Se curó la pérdida de circulación con material antipérdida. Para curar la pérdida tardamos entre 3 días. La recomendación fue atravesar esa zona de pérdida con una velocidad lo más baja posible. Sin embargo, no fue eso lo que se hizo, sino todo lo contrario. Se tomó en cuenta la simulación y no se tomó en cuenta la experticia del campo, la experticia de los pozos, y durante el viaje de tubería, durante ya la sacada del VHA para acondicionar el hoyo y bajar revestidor, tuvo otra pérdida de circulación total, que nos arrojó que para poder bajar el revestidor y cementarlo, pues tuvimos que invertir unos 4 o 5 días más, si no me acuerdo, si no me falla la memoria, en recuperar la estabilidad del hoyo. Entonces, muchachos, no estamos compitiendo con nadie. ¿Ok? Hacer las simulaciones y tener la experiencia y la experticia del campo es fundamental en este tipo de actividad. ¿Qué voy a obtener de los viajes de tubería? Bueno, primero las simulaciones de suaveo y surgencia para verificar la velocidad correcta de sacada o metida de la tubería en el hoyo. ¿Cómo va ese viaje dentro del pozo, fuera del pozo? ¿Qué velocidad tengo? ¿Qué razón tengo para aumentar o disminuir la velocidad? ¿Cuál es la profundidad total del viaje? Si ese viaje puede hacerse para un cambio de broca, si es un cambio de VHA, si estoy sacando tubería porque, bueno, se me complicó el diseño de mecha, o la mecha ya cumplió o la broca ya cumplió su periodo de vida útil y tengo que cambiarla. Si poseo alto torque porque el VHA tiene varios estabilizadores y me genera un alto torque durante la perforación, pues, y quiero irme un poco con menor diámetro, no con estabilizadores que estén en gate o 1/8
por debajo, sino tal vez por un medio. Cuando tengo actividades de coring o actividades de toma de núcleo, o cuando sencillamente la sarta de perforación falla. El manejo de desechos de perforación, como le había comentado, el manejo de desechos de perforación fundamental para el éxito de las operaciones. El manejo de desechos, por lo general, las compañías en Venezuela, ese manejo de desechos se hace por intermedio de un centro de acopio. En el taladro de perforación se obtienen canoas o se obtienen tanques en donde se van depositando y un transporte lo lleva desde ahí hasta el centro de acopio más cercano. Hay proyectos súper interesantes, sobre todo cuando son fluidos base aceite. Los ripios de perforación generados por el fluido base aceite e inclusive pueden comercializarse. Las compañías de cementeras le fascina ese tipo de ripios porque si el clinker lo hacen con calderas, las calderas se alimentan de energía y ese desecho de ripios viene desecho de fluido base aceite, es un desecho energético y les ayuda a minimizar el costo de operación por el consumo de gas, ¿no? Entonces, en fin, la administración de desechos, la administración de ripios en superficie, súper importante, sobre todo para saber cómo está perforado el hoyo, pero también para llevar un mejor control de las operaciones. ¿Ok? Problemas del hoyo. Ojo, estos son los 3 problemas comunes, los 3 problemas principales. De cada uno de estos problemas se derivan muchos más, sobre todo del problema del atascamiento de tubería y el problema de pérdida de circulación. Se generan muchos más. Sin embargo, quiero traerle como un resumen, sobre todo porque creo que nos hemos excedido en el tiempo. Sí, dígame. Disculpe, no se está avanzando en la diapositiva. No sé si podría actualizar, por favor. Dígame. No se está avanzando en la diapositiva. Nos hemos quedado en la 35, supervisión, monitoreo y control. Ajá, claro, lo que pasa es que está compartiendo el PowerPoint, no la presentación, pero normal, podemos continuar. Ahí estamos en problemas del hoyo, ya se visualiza. Ok. Gracias. Como les decía, ya está visualizándose, ¿no? Sí, sigue visualizándose el PowerPoint, pero ya estamos en la pestaña correcta. O sea, hay que ir moviendo manualmente. Ok, perfecto. Es que el problema sigue siendo el mismo, porque no lo ha colocado en modo presentación, sigue estando en PowerPoint. Debe hacerse el modo presentación para que usted, mientras vaya hablando, vaya dándole salto a los slides. Si no, va a permanecer igual. Sí, en ese caso habría que cancelar lo que se está compartiendo y compartir la presentación. Perfecto. Bueno, esta es la última lámina que vamos a mostrar. ¿Ok? Ok, así que voy a, para no perder más tiempo, 22 y 48. Bueno, 22 y 48 horas Argentina. Perú es menor. Como les decía, existen tres tipos de problemas más comunes en el hoyo: pérdida de circulación, atascamiento de tubería y arremetido. Cada uno de estos problemas tiene subproblemas inherentes. Sin embargo, quiero traer acotación que son los 3 más importantes. La pega de tubería tiene problemas de pega de tubería por diferencial y tiene problemas de pega de tubería mecánicas. La arremetida tiene también sus derivaciones, mientras que la pérdida de circulación también tiene sus derivaciones. Si es una pérdida de circulación inducida, o sea, nosotros, por alguna razón, causa o circunstancia durante la perforación, aumentamos la hidrostática del pozo y esta vence el gradiente de fractura y provoca algún problema de pérdida de circulación, o la pérdida de circulación por permeabilidad o pérdida de circulación por fracturamientos naturales. Entonces, estos 3 problemas son los que nosotros cotidianamente debemos evitar durante la construcción del pozo. ¿Ok? Ojo, estoy hablando para hacerlo más eficientemente posible en la construcción.
Existen otros problemas en superficie, ¿ok? Que son problemas logísticos que ya son a veces o en ocasiones son un poco más difíciles de mitigar. Sin embargo, ya cuando usted tiene 200 pozos, que son pozos de desarrollo, y va a perforar el pozo 201 y sabe que hay problemas de circulación a cierta profundidad, a cierto estrato, a cierta formación, porque esa formación es una formación sumamente depletada, o la presión de esa formación es sumamente baja, que a pesar de que usted casi lleva la densidad del agua como fluido de perforación, 8.4, 8.5, va a perder circulación, pues entonces usted tiene que buscar una estrategia correspondiente que le permita mitigar ese problema de pérdida de circulación. ¿Por qué? Porque, bueno, así lo necesita el proyecto si el hidrocarburo está mucho más abajo. Entonces, igualmente, en el atascamiento de tubería, sucede el atascamiento de tubería por condiciones también que pueden ser inherentes a la perforación, desconocimiento del área. Desconocimiento, no le tomamos atención que llevamos una tasa de penetración excesivamente alta porque creemos que eso es beneficioso para el proyecto, y esa tasa de penetración excesivamente alta no me está generando una buena limpieza o una buena hidráulica, y esa buena hidráulica que me está generando el depósito de ripios en una parte del hoyo, sobre todo si estoy manejando un hoyo direccional. Entonces, bueno, se me viene un atascamiento de forma mecánica. El atascamiento diferencial viene justamente también por el exceso de peso del lodo, en donde para pozos de desarrollo se dice que no se debe tener más de 2000 psi entre lo que es la presión hidrostática generada por el fluido de perforación y la presión hidrostática y la presión del yacimiento. Más de 2000 psi por lo general puede ser un riesgo de pérdida de circulación. Y ese riesgo de pérdida de circulación me puede traer un atascamiento diferencial. ¿Qué es un atascamiento diferencial? Cuando la formación tiene exceso de sobrebalance y esta formación hace el efecto succión y la cara de la tubería se hace contacto con la cara de la formación y queda atrapada. Entonces, puedo tener ese problema. Puedo tener un problema mayor en una pérdida de circulación. Yo puedo tener una arremetida. ¿Por qué? Bueno, ha pasado en innumerables ocasiones. Se pierde circulación de manera abrupta por las circunstancias que fuesen. Esa pérdida de circulación no permite una respuesta tan rápida con respecto a llenar el hoyo de fluido. Baja la hidrostática, y al bajar la hidrostática, cualquier arena esté o cualquier formación con presión que esté en ese intervalo que sea mayor a la presión hidrostática por la caída del tope del fluido, pues se me puede manifestar en superficie. ¿Ok? Entonces, son las condiciones del hoyo, la exhaustiva supervisión, el acompañamiento a las operaciones, los que nos van a permitir realizar una perforación eficiente. Vuelvo a repetir, muchachos, la perforación eficiente no tiene nada que ver con la rapidez con que perfora un pozo. La perforación eficiente tiene mucho que ver con lo que ese pozo produzca semejante a lo que la gente de reservatorio está estimando. Claro, si esas estimaciones son reales, ¿ok? No me va a decir de repente un ingeniero geocentista, con el respeto que le tengo a todos y cada uno de ellos, que mira, tenemos 200 pozos de desarrollo en un pozo de gas, en una formación de gas que produce 3 millones de pies cúbicos de gas por día, y que de repente cuando la voy a poner a producir, él me dice que no, que en el nuevo proyecto pues va a producir 12 millones de pies cúbicos de gas por día. La misma formación que siempre ha producido 3. Son planteamientos irreales, ¿no? Entonces, si yo o si nosotros durante esa perforación la producción del pozo se asemeja a lo que se tiene planificado, pues nosotros estamos siendo totalmente eficientes. Pero también tenemos que, de alguna manera u otra, saber que el tiempo también debe ser nuestro aliado. Si yo planifico la perforación de un pozo en 70 días y
Esa perforación se realiza en 72, 73, 74 días, hasta un 10% por encima, todavía estoy dentro de una estadística aceptable. Pero si planificamos un pozo en 70 días y nos tardamos 95, ya te aseguro que vamos a tener un problema, que es explicar por qué sobrepasamos 20, 25 días por encima de lo planificado. ¿Ok? Súper importante. Súper importante. Así que bueno, la siguiente lámina es una fotografía de un blowout. Disculpen las diferentes interrupciones que se vinieron dando. Por lo general, no suelen suceder, ¿no? Pero en este caso fueron dos de manera cotidiana. Entonces, esto es una foto de un blowout. Este blowout fue en un pozo de gas con la incorporación de, en este caso, de Button-Coots, una compañía especialista en control de pozos. Y bueno, una foto que ha generado y circula mucho en las redes sociales. Y bueno, no me queda más que agradecer por su tiempo y un pequeño mensaje, un proverbio chino: no tengas miedo de crecer lentamente, ten miedo de quedarte quieto. Así que bueno, agradecido por su participación, agradecido por su tiempo, agradecido por la espera y bueno, gracias de verdad totales a todos y cada uno de los que se quedaron hasta el final. Fernando. Sí, es correcto. Sí, bueno, gracias a usted, ingeniero. De hecho, ha sido un placer contar con usted. También gracias a todos los participantes. Vemos algo importante y es que se ha mantenido la atención hasta el final y eso hay que recalcarlo bastante. Eso refleja claramente el interés de los participantes y también la claridad de su explicación, ¿no? Recuerden todos los participantes también que esto no puede quedar acá nada más. Hay una continuación de esto que es el curso oficial de Well Planning como tal, ¿no? Y ustedes pueden inscribirse a este tipo de formación en el link que les estoy dejando en el grupo, en el chat, perdón, de Zoom. También, o escribiéndonos al WhatsApp o el código +51 anteponiéndolo. Recuerden que estamos en Perú. Entonces, esta formación se va a iniciar el próximo 20, perdón, acá está, el próximo 29 de septiembre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, sin más dilación, nuevamente ¿Alguna agradecerles. pregunta? Sí, sí, de repente alguna consulta que tengan, ¿no? Buenas noches, una pregunta, ingeniero. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ¿Me va? escucha? Sí, perfectamente. Excelente, gracias. ¿Tu nombre? Higinio Sira. Hola, Virgilio. Higinio Sira. Dígame. Cuando tú comentabas allí cuando se estaba perforando un pozo profundo, ahora cuando más que todos son direccionales o tipo S, que a veces suelen ocurrir las pegas de tubería, ¿no? O sea, por diferencias de presión o mecánica. Es recomendable, no sé, de acuerdo, eso no sé si eso lo colocan en los programas de perforación, de bombear una píldora de limpieza a cada cuantos pies. Oye, interesante, muy interesante tu pregunta. Va a Porque depender esa mucho. píldora de limpieza a cada tantos pies debería de generar, porque tú comentaste allí de lo que los recortes generados durante la perforación se van acumulando en esa curva, ¿verdad? Cuando por ocasiones por la densidad del lodo, ¿no? O no tiene esa capacidad de poder subir hasta arriba a la superficie, esos ripios.
Entonces, es recomendable, ¿verdad? O debería ser recomendable, o no sé si estará dentro del programa de perforación, de preparar píldoras de limpieza y de bombearla cada cuantos pies para evitar esa acumulación. Sí, sí, sí. Vuelvo a repetir, muy interesante tu pregunta, muy interesante tu intervención. Debe colocarse en todo programa de perforación esa recomendación. ¿Cada cuánto tiempo o cada cuántos pies? Por lo general, debería ser por cada pareja. Dependiendo de la complejidad geológica del campo, hay que conocer también un poco el campo en ese sentido, pero lo más recomendable es que tú puedas hacerlo. Perforaste cada pareja. Cada pareja, por lo general, mal llamada pareja, porque son 3 tuberías unidas que alrededor nos dan 90 pies. Cuando termines de perforar esos 90 pies, pues bombear una píldora de limpieza, bombear una píldora de acarreo con una viscosidad que me permita trasladar la mayor cantidad de ripios a superficie y me permita desahogar ese ángulo de 45 grados que por lo general es donde mayormente se deposita la denominada cama de ripios y poder trasladar todos esos detritos a superficie. ¿Ok? Esta píldora debe hacerse con paciencia. Hay algunos lugares en donde también es recomendable la movimentación de la tubería. Sé muy bien que a los amigos de Argentina, si están acá, no es muy normal hablar de backrimming, pero en ocasiones, en algunos pozos direccionales, horizontales, se utiliza esta técnica para tratar de minimizar la pega de tubería y tratar de sacudir, por llamarlo así, los ripios que se alojan cercano a la tubería de perforación. ¿Por qué? Tal vez, asumo yo, entre nuestros análisis de que por lo menos no es tan común, pues estamos hablando de yacimientos como shale gas, que por lo general no son porosos, no son permeables, generan detritos, generan ripios, pero no son ripios que se hidratan o ripios con componentes arcillosos que me va de alguna manera u otra a complicar un poquito más el escenario. Entonces, para la respuesta, por lo general, debe ser, la recomendación debe estar escrita en el programa de perforación y debe hacerse cada 90 pies o cada pareja, o si el campo o el pozo te lo está solicitando, hacerlo antes, ¿ok? O poder hacerlo después. Eso te lo va generando ese análisis de ripio. Y el volumen, el monitoreamiento del volumen de ripios en superficie es súper importante. ¿Cómo es la geometría de los mismos y cuál es el volumen que está saliendo? Si calculamos un volumen para 2 1/4 que está entre tantos pies cúbicos, por llamarte un número, por decir un número, está entre 5 pies cúbicos que debe estar saliendo y pues tenemos 3.5, hay algo que generalmente entonces está sucediendo en el pozo que nos puede traer un problema posterior. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ti por tu intervención, realmente interesante. Son preguntas que son preguntas operacionales y que debemos conocer y deben salir siempre a colación en este tipo de tertulias. Cualquier otra intervención, Correcto. me gustaría escucharlos. De hecho, tenemos a Javier que nos está levantando la mano para ya cerrar con una última consulta también. Jorge, Javier, ¿puedes hablar? en tu experiencia fuera de Venezuela, ¿sabes en qué país se ha aplicado un fluido viscoelástico para pozos horizontales o de alto ángulo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Sí, sí, sí. No, te estoy preguntando porque tú sabes que ese fluido nació aquí. Sí, 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 Nació aquí en sí. Intevec, pero siempre es bueno porque es un excelente fluido para pozos horizontales, pues, por las características que tiene. Y sin ánimos de ser alabanciosos, pues sí, es patente venezolana.
En Brasil, en la bahía de Recóncavo, Ajá. un pozo altamente profundo, pozo de alrededor de 25.000 pies, pozos offshore. Se está utilizando un fluido pero muy parecido al fluido díspano. O sea que el punto cedente es mucho mayor a la viscosidad plástica, en pocas palabras. En pocas palabras. Pocas palabras. Bueno, Y gracias. ha funcionado porque lo siguen utilizando. En la bahía de Recóncavo están operadoras como Equinor, están operadoras como CNPC, que son una europea y la otra asiática, y según los reportes que se generan, son fluidos que han respondido muy bien al proyecto. Tú sabes que la característica principal de él es precisamente su cedencia elevada, La alta que es cedencia. frágil como un sólido y elástico como, bueno, al revés. Muy bueno ese fórmula. Y como decías tú, patente venezolana. Eso es correcto. Gracias. No, gracias a ti, Javier. Gracias, gracias. Bueno, creo que ha sido una experiencia enriquecedora con la participación y consulta de todos. De hecho, ya estamos un poquito pasados de la hora, pero ha sido un intercambio de información muy valioso para todos, ¿no? Gracias, ingeniero Jorge. Fernando, es Realmente, que me dejan hablar mucho. sí, pero es que sí es excelente todo. De Ya, hecho, muchas gracias. bueno, ha sido espectacular esto. Disculpen que lo mencione, pero no me gustaría dejar pasar también el hecho de que en la sala hoy tenemos un excelente profesional también. Hay el geólogo Edgar Martínez, que es uno también de nuestros profesionales dentro del rubro petrolero y gasífero, ¿no? Especialista en todo lo que es mudblowing. Edgar, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias también por su soporte en el chat. Bienvenido. Oye, Fernando, menos mal que no hablé mal de la gente de Hemoglobin. Sí, justo estaba acá. Y bueno, Saludos, Edgar, excelente menos mal, profesional. Jorge, porque hasta yo mismo lo saco a defender, ¿oíste, Edgar? Yo mismo lo saco a defender. y bueno, Excelente profesional. y de hecho, sí, usted, ingeniero, y Edgar Martínez también excelentes profesionales. Justo con Edgar Martínez también vamos a tener un curso muy bueno. Justo se los voy a mostrar ahorita, que va a aperturar el 15 de septiembre. Este ya está muy próximo de aperturar, el de Moodloading, registro de parámetros y control geológico en la perforación, ¿no? Ese es el 15 y el de Well Planning que está iniciando el próximo 29. Al link que pasé en el chat, quienes deseen información o quienes deseen inscribirse, no duden en escribirnos. Le vamos a dar todos los detalles. Y con esto ya cerramos el día de hoy. Gracias nuevamente. Ha sido un placer con todos. Si podemos prender de repente las cámaras un ratito para una foto final, sería excelente. Con los que estamos. Por favor. A ver, algo rapidito nada más. Una fotito final. Ingeniero, tiene que dejar de compartir su pantalla, por favor, para que pueda aparecer esto. ¿Listo? A ver. Sigue compartiendo. ¿Listo? Ahora te veo a ti. Creo que sigue compartiendo. A ver. Vamos a Te estoy ver. viendo. Y A ahora está Brian. Ya debe estar terminado. Ok, listo. Ahora sí, prendemos la cámara rapidito para poder vernos todos. Un segundo, por favor. Ok, un momento, por favor, un momento para poder sacar la vista. Aquí estamos. Ok, vamos. Entonces a la cuenta de 3, 2, 1. Va. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Excelente participación de todos ustedes. Gracias, Buenas noches, gracias. buenas noches. Gracias a Buenas ustedes. noches. Hasta luego.